Don Daniel Prieto Vial, gusto saludarle. ¿Cómo está? Don Luis, ¿cómo está la vida? Aquí andamos tratando de hacer algo por la vida. ¿Mm? ¿Cómo ha estado? Llegué corriendo aquí, un poquito atrasado, 5 minutos atrasado, pero estamos bien. No, pues está bien, sí, se comprende, se entiende. ¿Ya? No siempre se puede hacer lo que uno dispone, ¿no? A veces hay circunstancias que a uno de repente lo desvían un poco de su objetivo. Oiga, interesante el tema que nos traen el día de hoy. Muy interesante. ¿Ya? Así que Mira, el tema de hoy básicamente es pensar un poquito qué vamos a hacer con Chile, cuáles son nuestros proyectos futuros como país, sí. si es que logramos salir de este hoyo en que nos tiene la izquierda. Un hoyo que partió con doña Michelle Bachelet, por allá, no sé, inmediatamente después del lago empezó el problema. Sí, Nosotros después elegimos a Sebastián Piñera en 2010 con la idea de recuperar el crecimiento. Algo se hizo con Piñera, el crecimiento los primeros 3 años, pero después, el último año, cuando las encuestas indicaron que a nivel popular iba a ganar doña Michelle Bachelet en la elección siguiente, los inversionistas se asustaron y empezaron a sacar plata de Chile y pararon las inversiones. Por eso que el país no creció el último año de Piñera. Y si bien creció los 3 primeros años, fue en cierto modo una compensación por la gran caída que tuvimos con el terremoto, así en que el es. Chile perdió mucho. Entonces, el crecimiento de Piñera, que fue bueno, alrededor del 4,3% promedio, que es bueno, eh, compensó el terremoto. Entonces, en términos netos, fue como que no creciéramos. Eso no era culpa de él, por supuesto, pero creó condiciones también para no bajar los impuestos. Y el argumento de él para no bajar los impuestos, mantenerlo en 21% y no bajarlo a 16%, 17%, era que por un periodo transicional había que mantener estos impuestos al 21% Claro. para poder recuperar el país. Y la gente le creyó, pero nunca se bajó del 21% después. Y volvió la Michelle Bachelet subió los impuestos en vez de bajarlo al 16%, los subió al 27%. Así es. Y eso Y eso además de eso todos los terminó. otros impuestos, estamos hablando de los impuestos directos a las empresas, pues en Chile hay una cantidad inmensa de otros impuestos, incluyendo el IVA de todo lo que compramos, que es Claro, 20%, 19%, 19. o vendemos. Y ahí el país se trancó completamente porque se pararon las inversiones. Y la gente se espantó y empezó a sacar las platas masivamente de Chile. Esa fue una otra nueva ola de salida de recursos de nuestros capitales. Y después vino Piñera de nuevo, porque la gente quiso volver a crecer. Pero Piñera no pudo crecer porque había que bajar los impuestos y para eso había que cambiar las leyes. Y no teníamos apoyo en el Congreso para poder bajar las leyes. Eso y otras cosas, y la debilidad que él mostraba, hizo que se produjera el estallido social, después el COVID, y ahí el país ya como que se pierde, ¿no? Ahí se pierde y la gente curiosamente elige a la izquierda de nuevo a pesar del daño que le habían hecho, y ahí estamos con el mayor daño inimaginable hoy día, ¿no? Ha aumentado la pobreza, que no había pasado nunca, ¿no? Ha aumentado la pobreza. Y ya la pobreza había aumentado con la crisis de violencia, ¿eh? Y Sí, con el claro. COVID. Pero en cierto modo Piñera nos tiró plata y sacamos plata de la AFP, que fue bueno para ese minuto, pero grave para el futuro, para el país, grave para las personas, para el futuro, y grave para el país, para el futuro, porque disminuyó el mercado de capitales, por lo tanto la base, las inversiones, y doña Michelle Bachelet mantuvo los impuestos altos, ¿no? Y ahora Boric eh, no los ha bajado y hasta ha estado tratando de subirlos aún más. No se lo han Sí, permitido, pero ha tratado de subirlos aún más. Entonces, esta crisis de la izquierda es brutal. El país se paraliza, se acaba la posibilidad de ser desarrollado, se acaba la posibilidad de bajar la pobreza y de acabar con la pobreza. Esa inmigración masiva, tenemos alrededor de 1,5 millones, algunos dicen 2 millones de inmigrantes, que hace que no tengamos capacidad para darle suficiente apoyo a nuestra gente, porque todo esto ocupa a los inmigrantes, más todo el aumento de la violencia y los narcos y la delincuencia y esta crueldad extrema que hemos visto de estos extranjeros que no se conocía en Chile, en fin. El país está como perdido, pero pensemos
¿Qué pasaría si algún gobierno extraño, no sabemos si un gobierno autoritario, un gobierno tipo Bukele, de origen democrático, pero más firme, algún gobierno recuperara Chile? Y la cuestión es, claro, vamos a recuperar, vamos a acabar con la delincuencia, con el terrorismo en la Araucanía, con todos estos procesos subversivos, autodestructivos que hemos tenido para destruir la ciudad a cada rato. Pero después, ¿qué? ¿Vamos a dedicarnos solamente a crecer y nada más? No, hay que darle una motivación a la sociedad, una motivación de vida, una causa nacional que justifique, no sé, un interés por quedarse en Chile, por hacer cosas interesantes, por tener proyectos que sean motivadores. Y hemos estado pensando qué cosas se pueden hacer. Yo creo que Chile primero tiene que pensar en que hay que ir al sur. Ir al sur es pensar en la Antártica. Y lo otro, crear este eje del Chile largo que continúa en la Antártica. Y lo otro es el eje hacia el Pacífico del otro lado del mundo, o sea, China, Japón, Corea, Australia más al sur, ¿no es cierto? Filipinas entre medio, los países del ASEAN, Me Rusia gusta más. más India, no sé por qué. Bueno, la India también, porque si uno continúa la proyección del Pacífico, se encuentra con el Océano Índico, que está ahí detrás de todo este conjunto de islas de Indonesia. Ahí está el Océano Índico, ¿no? Bueno, pero esa es la línea, ¿no? El este de Asia es nuestro objetivo, el mercado, en fin, y el sur, que es la Antártica, que es el futuro, ¿no? Que es el desafío que Chile tiene geopolíticamente, geopolítico, para poder, no sé, tener una razón de ser futura. Y con América Latina, tratar de tener las mejores relaciones posibles, pero tener prevenciones. Claro. Prevenciones por estos, no sé, intereses reivindicativos que tiene Perú, de algún día recuperar Tarapacá, o de Bolivia, salir al mar, o de Argentina, que quiere, La no salida sé, del Pacífico. pasarnos las proyecciones en el sur hacia la Antártica, y todo lo que son las zonas continentales bajo el mar, eh, y todos esos derechos históricos que nosotros tenemos que establecer a través de la ONU para fijar nuestra soberanía, ¿no? Ese objetivo debe sumarse a un proyecto tecnológico, industrial, que nos cambie la situación. Nosotros somos un país exportador, extractivo, muy exitoso. Para eso se requiere mucha gestión, mucha tecnología. Hemos demostrado históricamente ser capaces de hacerlo muy bien. Tenemos buenos profesionales para eso. Pero tenemos que pasar en algún momento a la etapa de más tecnología. Chile tiene ciertas ventajas, por ejemplo, en hacer robótica. Es impresionante cómo naturalmente la juventud, incluso los niños, son capaces de hacer una robótica bastante sofisticada. Sí, Esa hay sí, sí. que aprovecharla, no sé, hay que promoverla. Hay una condición como natural hacia eso, ¿no? Las tecnologías electrónicas, las tecnologías digitales. Y, por ejemplo, tenemos que pensar en un programa espacial. Nosotros ya Claro. tenemos, ¿no?, un programa espacial. La otra vez hablamos, nosotros mismos lo promovimos pues, desde los años 80, esta idea. Nos creían locos, pero al final esta cuestión agarró y está evolucionando bien, pero hay que acelerarla más. Y hay que involucrar a los privados de tecnología de las universidades, más todos los programas de la Fuerza Aérea, y crear un conjunto de satélites de observación de Chile, de paso, por el Polo Sur, más otro de comunicaciones, ¿no? Los satélites de comunicaciones son inmensamente caros, inmensamente grandes, y requiere posicionarlo en algún punto geoestacionario que esté fijo y que se mueva con la órbita de la Tierra. Eso significa que no pueden estar bajo como los satélites de paso, que vuelan alrededor de 500, 600 kilómetros de altura. Hay que estar a 36.000 kilómetros, o sea, muy, muy lejos de la Tierra, para que la órbita del satélite vaya combinada con Chile y no se mueva en la posición relativa respecto a Chile, para que sea el enlace de comunicaciones y todo tipo de comunicaciones modernas cada vez más sofisticadas, incluyendo la posibilidad de hacer una internet por satélite e Sí, incluso sí. celulares por satélite, si es que fuera posible, en vez de toda esta línea tan enorme de antenas que tenemos. Y son tecnologías futuras que tenemos que ver en qué medida aprovechamos y ojalá
dominarlo con tecnología chilena, no solamente comprando satélites, sino que involucrarnos con tecnología chilena, ser fabricantes de satélites y en algún momento fabricar un cohete de una etapa, de dos etapas, de tres etapas, para colocar nuestros propios satélites en órbita. Tener un programa espacial chileno de cohetería y de satélites, ¿no? De observación y de comunicaciones, y meteorológicos también puede ser y de otras formas. El programa espacial es un desafío que tenemos que lanzar y agrandarlo y Mire, multiplicarlo. me acordé de algo, porque todo este desarrollo de cohetería, al final, basándose en la experiencia de Wernher von Braun, ya, él cuando empezó a crear los cohetes Saturno, que fueron prácticamente el culmen de todo este tema para poner al hombre en el espacio, él los inició como desarrollos armamentísticos primeramente. Ahí tiene usted las B1, las B2, y llegaba hasta las V10, los planes que tenía él en Penemunde. Aquí en Chile, hace unos años atrás se hablaba mucho del desarrollo del cohete Rayo. ¿No podría basarse en aquello justamente lo que usted acaba de decir? Ir desarrollando aquello para ir siguiendo a la siguiente etapa y mediante fases sucesivas poder alcanzar, por ejemplo, el espacio exterior mediante nuestro propio desarrollo. Por lo demás, lo acaba de decir usted, en Chile existe la capacidad para. Todo el mundo en aquellos años 70, 80, prácticamente usted le preguntaba a cualquier persona aquí en Chile, se mataban de la risa si usted le decía de que Chile podía ser una potencia armamentista. Usted tuvo una muy buena experiencia siendo gerente general de Cardú, que el hombre tenía capacidades para desarrollar un montón de cosas muy interesantes. Se dejó de lado, perfecto, sí, ningún problema, pero no podemos seguir avanzando. No se puede dar eso. ¿Por qué? Aquí entramos a la parte sociológica. ¿Por qué el chileno nunca se cree el cuento cuando en realidad sí tiene las capacidades para? Cuando yo ¿Mm? era niño, me metí a la ACHAYA, la Asociación Chilena de Astronomía y Astronáutica. A mí me encantaba la Ya, astronomía, que yo quería ser astrónomo, o ya, físico, en fin. Cuando era niño, tenía, no sé, 7 años, 8 años, 9 años. La mamá a los 9 años me metió en la ACHAYA. Y ahí conocí a unos jóvenes que estaban haciendo cohetería, que eran unos físicos que tenían 19 años cuando yo los conocí, después el año siguiente y el subsiguiente tenían 20, 21 años y 22. Y durante esos años yo vi de forma paralela y de forma muy asombrada cómo ellos estaban fabricando cohetes. Y a mí me tocó, cuando yo tenía 7 años, 8 años, ver los cohetes de una etapa que ellos hicieron. Al año siguiente empezaron a experimentar con un cohete de 2 etapas. mira, Y cuando yo ya tenía como 11 años, ellos experimentaron con un cohete de 3 etapas. Y el primero tenía un alcance como de 3 kilómetros de altura, el segundo tenía un alcance como de 12 kilómetros de altura, después estaban llegando a 45 kilómetros de altura, y ellos esperaban que este mismo cohete, con esos mismos principios, en la medida que lo engrosaran y aumentaran la energía propelente, en la primera etapa, segunda y tercera, ellos iban a llegar alrededor de, no sé, 300, 400 kilómetros suficientes para poner un satélite en órbita, y ya, eran físicos, la mayoría de ellos, algunos ingenieros, algunos electrónicos, pero sobre todo físicos experimentales, no eran físicos teóricos. Eh, Estaba Leopoldo Celis, me acuerdo ese nombre porque me quedó grabado y nunca supe después qué pasó con Leopoldo Celis. Alguien me contó por ahí, pero no lo pude confirmar, que lo contrató la cohetería brasileña y contrató a él y a su equipo y a varios físicos chilenos que cuando la Embajada de Brasil supo todo lo que habían logrado en cohetería en Chile, se acercó a ellos y les ofreció desde el Estado de Brasil contratarlos para irse a Brasil a enseñar en las universidades su experiencia y a desarrollar cohetes con apoyo del Estado brasileño para Brasil. Y aquí, como no les daban mucha importancia, él se lo ofreció a las Fuerzas Armadas, algún coronel, algún comandante, le dijo que interesante, que fantástico, pero nunca llegaron a algún general o a alguna autoridad importante, y nunca los dejaron pasar, digamos, para presentarle, porque eran estos niños de 20 años que andaban jugando con cohetes, y el resultado es que nosotros los perdimos. Y este equipo de cohetería, yo según me han contado, yo no he podido confirmarlo porque nunca más
tuve contacto con ellos, se fueron a Brasil, algunos y otros se fueron a otras partes, a Europa o a Estados Unidos, a desarrollar lo mismo. Y desarrollaron gran parte de la cohetería brasileña, que llegó a ser bastante sofisticada en algún momento. Algunos se metieron en Embraer o empresas que hacían cohetería, Avibras, ¿no? Creo que se llamaban, no estoy seguro cuáles eran, las que hacían cohetería en Brasil, y ahí estaban metidos ellos a un nivel técnico entre medio de muchos otros ingenieros brasileños. Y sí, una vida aparentemente de muy buena situación económica, personal, de desarrollo, a lo mejor se han casado, han establecido su familia, y se desarrollaron fuera de Chile y perdimos esas capacidades. Ahora, esas capacidades potenciales existen en Chile con otros Sí. técnicos, otros ingenieros físicos, si es que hay voluntad, si es que hay recursos, y si es que hay una política, ¿no? Porque nada saca con que haga todos los experimentos y después no se puedan sostener, no puedan tomarse un café porque no tienen recursos, digamos, ¿eh? Exacto. Entonces, muy, Volviendo, sí, volviendo al mismo ejemplo. Si Wernher von Braun era un jovencito cuando fue puesto al mando del programa de cohetería, y empezó justamente, tal como dice usted, en los clubes de planeadores, ¿ya? Haciendo experimentos con tubos, haciéndolos volar, y justamente eso, desarrollando la idea un poquito más allá, ensayo y error. Y el hombre llegó a ser tan bueno en el asunto que los señores yanquis, cuando se dieron cuenta de lo que tenían en mano, le dijeron: venga para acá. Y se lo llevaron, le dieron la ciudadanía estadounidense por gracia, y se mandó la tremenda gracia de poner al hombre en el espacio. claro, y se llevó a sus equipos también, Y ¿eh? se llevó su equipo completo, sí. De ingenieros de Penemundo, otros se los llevaron los rusos, ¿eh? De los mismos Sí, ingenieros de Penemundo, que lo lograron capturar. En sí, fin, se quedaron y desarrollaron la cohetería rusa, sí. el programa espacial ruso, con estos ingenieros alemanes capturados y Así es. mantenidos en ciudades aisladas, ciudades científicas, muy herméticos. Ellos no sabían que al lado de ellos habían millones de alemanes prisioneros que se estaban muriendo en los gulags, ¿no? Sí. Mientras ellos estaban desarrollando científicamente cohetería para Rusia, pero no sabían, porque estaban en ciudades herméticas, aisladas, en zonas de Siberia o los Urales. Las En ciudades fin, prohibidas. su vida, estos científicos alemanes después se capturaron en la Segunda Guerra Mundial y llegaron a tener mucha satisfacción personal por los logros que ellos personalmente consiguieron, pero para la Unión Soviética, ¿no? Y Sí. esa cohetería soviética, junto con los científicos rusos que llegaron a ser muy sofisticados también, como alumnos y como, no sé, como discípulos de estos científicos alemanes que hicieron todo este desarrollo. Bueno, ahí tenemos otro programa futuro para Chile, el desarrollo Sí. espacial, la tecnología Sí. propia, fabricando satélites y haciendo diseños especiales, y estando en la punta de la tecnología digital, que nosotros tenemos doctores en ingeniería electrónica muy buenos a nivel mundial, ¿no? Por Sí. ejemplo, los ingenieros electrónicos en Chile están trabajando todo el procesamiento de información de ALMA, este gran centro de radiotelescopios con 66 radiotelescopios que tenemos en Chajnandor, una planicie muy alta que tenemos en el norte, cerca de la frontera con Bolivia, Así es. donde estos 66 radiotelescopios hechos por alemanes, por japoneses, por norteamericanos, que distintos sectores han hecho distintas partes del programa, están llegando profundamente a una observación desde el espacio en frecuencias radiológicas que no son necesariamente del espectro visual. El espectro visual lo captan los telescopios. Estos son radiotelescopios que captan en otros espectros, más allá del infrarrojo, más allá del ultravioleta, en otros niveles de onda, Sí. pero pueden hacer imágenes del espacio a través de estas otras frecuencias y meterse muy, muy profundamente en el espacio, ¿no? Es una cosa muy impresionante lo que se hace en Chile en materia de astronomía, pero el manejo de las tecnologías de estos telescopios ultramodernos, tenemos que involucrarnos crecientemente con ingeniería chilena y con física chilena y con ciencia chilena y con tecnología de punta chilena, con software chileno y con el manejo y el traspaso y el almacenamiento de esta inmensa cantidad de información que los radiotelescopios captan y que después hay que mantener en tiempo para poder estudiarla, porque toma mucho tiempo para los astrónomos estudiar esta cantidad tan fabulosa de información que se les viene encima y que como que los abruma, ¿no?
Entonces hay que guardar esa información y hay que procesarla en el tiempo, ¿no? Para que distintos astrónomos del mundo la estudien, la analicen y vayamos hacia la vanguardia de la ciencia en materia de física espacial, de cosmovisión, de astronomía, de astrofísica, en fin. Eso es un tema muy interesante. Chile tiene ahí un liderazgo mundial en astronomía, pero tenemos que involucrarnos nosotros. O sea, está bien que vengan los mejores especialistas del mundo a instalar sus telescopios más grandes. Chile tiene como alrededor del 60% de la astronomía mundial instalada en Chile. Y la astronomía mundial instalada en Chile. Pero nos falta todavía involucrarnos más nosotros, porque esto está manejado por una cantidad enorme de físicos, de ingenieros, de electrónicos, europeos, japoneses, no sé, norteamericanos, ¿no? De la ESO, la European Southern Observatory, o de la AURA, de la Association of Universities for Research in Astronomy, la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía, que es norteamericana, y otras organizaciones internacionales que están involucradas acá. Entonces, esto de ser líder mundial en el espacio y en astronomía, en combinación con el desarrollo y la tecnología para fabricar satélites diseñados en Chile, tanto de comunicaciones como de observación, incluso de radares de apertura sintética, infrarrojo, de termovisión para ver de noche. Todas estas tecnologías del espacio, combinadas con la Fuerza Aérea, con las Fuerzas Armadas, pero también con el mundo económico y el mundo científico, es un tema en que Chile tenemos que fijar metas, y políticas, y programas, y recursos para sostener el desarrollo de esa tecnología. Y nosotros podemos ser líderes mundiales en el tema, y generar una especie como el liderazgo iberoamericano, hispanoamericano, en el mundo ibérico al cual pertenecemos. Nosotros hablamos castellano, el mundo iberoamericano, demostrar que la gente de origen español, que somos nosotros, o mestizos dirán otros, que somos, bueno, nosotros podemos ser tan capaces como los mejores tecnólogos y científicos del mundo en este tema, porque ya tenemos un cierto liderazgo natural por el hecho de tener tanta astronomía en Chile, ¿no? Que es una especie como de suerte de la naturaleza que tenemos que aprovechar. Lo otro es el mar, ¿eh? El mar, obviamente que nosotros somos un país muy delgado, muy largo, enfrente al mar, y los argentinos se ríen de lo raquíticos que somos y lo ridículos que somos, se ríen de nosotros, pero a nosotros nos encanta ser así, nos encanta la espada que pende al cinto de Sudamérica. Así es. Tenemos que ser la espada que pende al cinto de Sudamérica, porque si no somos una espada, Chile desaparece. Entonces tenemos que tener necesariamente unas Fuerzas Armadas muy modernas, muy eficaces, muy eficientes, con alta tecnología en la Marina, en la Fuerza Aérea, en el Ejército, muy bien combinadas entre ellos en redes de data link para que se combinen bien. Tenemos que tener reservistas, que nos está faltando, entrenados, equipados. Tenemos que involucrar a la juventud, a las futuras generaciones, en lo militar para defender el país, para poder sostenernos, por amenazas de los vecinos, que suman 90 millones de habitantes. Nosotros somos 18. Así es. 5 millones de chilenos más 2 millones de inmigrantes. Tenemos 20. Y a propósito de eso, ahora que nombran los inmigrantes, mire la idea loca que se me ocurrió. En España, cuando empezaron a tener este tipo de inconvenientes, que había mucho inmigrante, formaron la Legión, el Tercio de Extranjeros, que ahora es uno de los cuerpos de élite de las Fuerzas Armadas Españolas. ¿En Chile no se podría formar algo igual? Claro que se podría formar, y se podría formar, no sé, una cierta disciplina espectacular con extranjeros, orientados a los intereses de Chile, mezclados con chilenos, para que ellos se involucren en la cultura chilena y se involucren en lo militar para defender el país, para que se integren a la cultura chilena más, y poder usarlo en cosas extremas, junto con nuestras fuerzas especiales, nuestros paracaidistas, nuestros infantes de marina, que son fuerzas de las mejores del mundo en sus capacidades operativas. En fin, eso es un tema, ¿no? El tema que tenemos de América, pero tenemos que irnos al Pacífico. Y el Pacífico significa el comercio internacional. Nosotros vivimos de las exportaciones y de las importaciones también. Vivimos además, no sé, de la pesca, que la pesca es una cosa sumamente importante en Chile, además de, no sé, los salmoneros, este cultivo de salmón en los canales, que tenemos que multiplicarlo y no abolirlo como intenta este gobierno. Exacto. Y que es una especie de explosión de cesantía en la zona austral, tratando de frenar la salmonera. La salmonera hay que cuidarla y hay que tratar de
no sé, controlar bien la naturaleza para que no se produzca ningún daño colateral. Eso significa investigación científica y tecnológica y control, meter ciencia chilena en acuicultura y en todo lo que tenga que ver con estos peces. Entonces tenemos una potencia chilena en la pesca de alta mar y en el cultivo de peces en los canales y en otras partes. Eso es un tema, ¿no? Eso es un tema, tenemos que cuidar que los chinos no destruyan el Pacífico, más allá de las 200 millas, con estas flotas inmensas que nos traen del otro lado, para, no sé, capturar toda nuestra biomasa adyacente a América del Sur. Y ahí tenemos que aliarnos con Perú y con Ecuador, probablemente, y crear un frente de control del alta mar en el Pacífico Sur de Sudamérica, y quizás después tratar de involucrar a Colombia, ¿no? Colombia es más difícil porque todas sus fuerzas navales las tienen en el Caribe, ¿no? En el Atlántico. Tienen muy pocos los colombianos en el Pacífico, así que debiéramos presionarlos para que creen una base en el Pacífico y moverse el canal de Panamá, por el canal de Panamá desde el Atlántico hacia el Pacífico colombiano, y tratar de crear una pequeña flotilla de alta mar que se combine con nosotros y que nos ayude a un control militar del Pacífico profundo, y combinado después quizás con México, en la medida que México se porte bien, y con Estados Unidos. O sea, en la medida que México no siga la línea comunista que está siguiendo ahora, ¿no? Pero por ejemplo, tenemos que pensar en la esperanza de que nosotros vamos a recuperarnos de esta, no sé, de esta pesadilla socialista que nos lleva a la pobreza y que nos quiere convertir en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, ¿no? Porque esos países ya demostraron cómo la pobreza ha llevado a que la gente salga por millones arrancando, ¿no? Para poder comer. La gente en Chile no puede votar por la izquierda, se tiene que dar cuenta que esos países son destruidos por el hambre, ¿no? Y por la pobreza. Así que nosotros tenemos la esperanza de que la gente reaccione. Afortunadamente la gente tiene muy poco apoyo a este gobierno, ya se dieron cuenta que cometieron un error al votar por él. La gran mayoría, incluso la gente más pobre, está en contra. Hay unos ciertos intelectuales de clase alta y clase media alta, jóvenes, que todavía dentro de su, no sé, de su sofisticación mental, se imaginan que estas cosas son buenas, ¿no? Pero ellos no sufren de la pobreza que tiene la gente que sufrir diariamente por las malas políticas de este gobierno. Entonces, la gente que está en los estratos más bajos y los estratos medios y los estratos medios bajos, que es la que más sufre, está muy en contra de este gobierno. Eso nos da una esperanza de que se vote por un gobierno de recuperación, ¿eh? Y que permita todos estos proyectos. Pero ese gobierno tiene que tener proyectos de este tipo. Si no tiene proyectos de este tipo, va a pasar lo mismo, ¿eh? Va a ser más de lo mismo. El país va a crecer, pero no sabemos para dónde vamos. La juventud como que no tiene motivaciones, no tiene interés porque no se le exige nada, y se convierte en una especie de ciudadanos del mundo que dicen, mira, no sé, yo no sé si me voy a quedar en Chile, voy a estar en Canadá o en Australia, o a lo mejor, no sé, me voy a Europa, y como que se desligan de esta motivación de la juventud por jugarse por los intereses de Chile. Y esa es la juventud mejor educada, pero sí, orientada porque no tiene motivaciones patrióticas para la causa nacional, que es lo que tenemos que promover. Y la causa iberoamericana también, no solo chilena. Chile tiene que ser un líder iberoamericano, y el mundo iberoamericano hay que empujarlo en conjunto al desarrollo, ¿no? Y combinarnos con España, que es la madre patria. Nosotros hablamos castellano por España, y los brasileños hablan portugués por Portugal. Y los países ibéricos deben ser, en cierto modo, no sé, nuestras madres patrias, ¿no? Para los brasileños o para nosotros los hispanoamericanos, España, ¿no? Como símbolo quizás tanto, porque España no sé para dónde va, ¿no? Porque España es un país muy desarrollado, el nivel de vida es muy alto, yo estaba viajando por allá, es todo fantástico, yo estoy muy impresionado de los logros de España, pero se perdió. Se perdió porque se metieron, no sé, en una serie de ideas idiotas, entre otras cosas que las mujeres no tengan hijos, se promueve que las mujeres maten a sus hijos, es una política en España. Sí. Las mujeres no tienen hijos, y por lo tanto la sociedad española está muriendo de aquí a una generación, muy rápido, ¿eh? No es una cosa del futuro, es una cosa muy rápida. España se acaba. Si tienen 44 millones, de los cuales unos 35 millones son españoles, los demás son inmigrantes latinoamericanos, que son la mayoría mestizos y muchos indígenas en España, y muchos inmigrantes, no sé, del mundo marroquí o árabe o negro de África, que
que tienen muchos hijos, entre paréntesis los musulmanes, pero los españoles no están teniendo hijos porque a las mujeres se les ocurrió que había que seguir estos cuentos idiotas que les han metido en la cabeza en los últimos 30 o 40 años, de que ellas no pueden tener hijos, ¿no? Y se dedican a los placeres, después se frustran y se amargan porque los placeres de todos los días no las llevan a ninguna parte, y al final se sienten solas porque se les pasa la vida y después ya tienen 40 años, no se sienten tan atractivas, y como que quedan solas y perdidas y sin marido y sin hijo, sin sustento, y después se hacen viejas y están solas y nadie las cuida, porque se les olvidó que había que hacer familia. Exacto. Y eso es fundamental para que las sociedades no mueran, ¿ya? Y la mujer tiene que tener no solo uno o dos hijos, ojalá tenga que tener 4, 5, 6, 8 hijos para recuperar, no sé, la descendencia de los españoles y que España no muera, que es un problema también de toda Europa, ¿eh? Pero sobre todo de España. Sí. En España mucho, me acuerdo hace años atrás, muchísimos años atrás, estaba la política de fomento a la maternidad, que por cada hijo nacido de los españoles les daban una asignación. Hasta el día de hoy existe, ¿ya? Hasta el día de hoy se las entregan, pero hacían muchísimos chistes de estos tipos que nunca faltan. En ese tiempo estaba el rey don Felipe, era príncipe todavía, y hacían una caricatura muy ridícula, ridiculizando a los príncipes de Asturias en determinadas faenas, ¿no? Y ponían la viñeta arriba, hay que hacerlo por la asignación, ¿ya? Entonces, ese tipo de situaciones fue justamente generando las condiciones en las cuales se encuentra España hoy, un declive demográfico tremendo, ¿ya? Es muy rara la mujer que tiene un hijo. Más rara todavía es la mujer que tiene dos, ¿ya? Por Hay eso, será por eso. Muchas Por mujeres tipo, claro. Lo conversé, lo discutí, y por Dios que son fanáticas las españolas para hablar tonteras, ¿no? Sí, sí. Son fanáticas y son totalmente locas, ¿no? Pero tuvimos una vez... Hay mujeres muy cuerdas, hay mujeres muy amables, hay mujeres muy inteligentes, con buen criterio, que es muy importante. Entonces ahí hay una esperanza, ¿no? De que tuvimos una visita ilustre, ¿ya? Este fin de semana pasado, que justamente, tal vez será por eso que la ataca. Isabel Díaz Ayuso, ella tiene 2 niños, ¿ya? Y es una mujer extraordinaria, insisto, ¿ya? Pero será por eso que la atacan, porque es una mujer prohibida, que es una mujer la marquesa, ¿cómo se llama la Álvarez de Toledo? ¿Cómo se llama? Cayetana Álvarez de Toledo, la marquesa, sí, justamente, que la tratan de insultar diciéndole eso, cuando en realidad ella tiene un título nobiliario, es marquesa, ¿ya? Entonces, también. Muy inteligente, muy extraordinaria. Y hay gente así, ¿no? En España, entre las mujeres, que es lo que tenemos que hacer de algún modo que cambien y que se pongan a tener hijos en gran cantidad, y que ojalá el Estado las ayude y las oriente y apoya a ella y a la familia y también a sus maridos, por si en algún momento les falla un poquito las monedas en la vida, para sostener a sus hijos y desarrollarlos. Lo mismo que nosotros, nosotros también tenemos que hacer política de ese tipo, porque al final están teniendo hijos y vamos a ser reemplazados por haitianos, o no sé, o por narcos colombianos, no sé lo que vamos a terminar, ¿no? Pero algo para que no hace un tiempo atrás vi una caricatura en el mundo guaso que habían 2 guasos bien montados de a caballo en la media luna y los 2 eran de piel oscurita, ¿no? Me causó mucha gracia. Después no me hizo tanta gracia cuando vi... 2 negritos de guaso. Bueno, está bien que se integren. No me hizo tanta gracia la caricatura después que vi en vivo y en directo una collera de guasos negros. Ya no me causó gracia, ¿qué creen que le diga? Está bien que se integre, ¿no? Está bien que se integre. Lo que pasa es que tenemos que salvar nuestra propia sociedad y tener que multiplicarse para que existe, para que sobreviva. Y no olvidarnos que Chile, con sus 18 millones de chilenos y 2 millones de inmigrantes, o sea, sus 20 millones, estamos frente a vecinos que suman 90 millones de habitantes hoy día. Y mientras seamos amigos está todo bien, y mientras nos combinemos con ellos está todo bien, pero ellos siempre tienen esa potencialidad de amenazarnos para combinarse contra nosotros, ¿no? Ahí tenemos al embajador de Argentina en Chile el otro día amenazándonos. Dijo, podemos cortarles todo el gas de Concepción al sur, ¿ah? Pero nos permiten un paso rápido por los Libertadores, para que nuestros camiones puedan exportar a China y al Asia a través de los puertos chilenos, y ustedes tienen obligatoriamente que dar nuestras facilidades, si no, les cortamos el gas, ¿ya?
Y ese tipo de prepotencia que demuestran que se está pensando en ciertos niveles de Argentina algunas formas de presión sobre Chile. Nuestros puertos están muy copados y cuando vienen las exportaciones de fruta o ciertas exportaciones claves para nuestra producción, se copan los puertos, ¿no? Y si hay tacos de camiones que tienen que llegar a los barcos para poder exportar a tiempo. ¿Y piensa tú que se llegara una avalancha masiva de exportadores argentinos en forma paralela en esos momentos de atochamiento de los puertos? Nosotros tenemos que cobrarle a los argentinos el costo que tiene para Chile el darle ese servicio, y un costo real y con una utilidad, no el costo exacto, sino que el costo con una utilidad para Chile, para darle ese servicio de exportación. No podemos detenerlo, está bien, pero tenemos que darle los costos reales de nuestra infraestructura, de nuestros caminos, no sé, de nuestros policías que controlan todo, y los costos de los puertos, y los costos de todo, ¿no? De todo. Había una época en que Argentina nos bloqueaba el paso de nuestros camiones cuando llevábamos exportaciones de Chile a Brasil o a Uruguay, pasando por el norte de Argentina, y nos bloqueaban el paso de los camiones chilenos, ¿no? Y nosotros tratábamos de esconder estas cosas y le pedíamos a la prensa que no lo dijera porque la Cancillería quería no hacer olita en las relaciones con Argentina, pero tenemos que ser francos y decir las cosas tal como son. Entonces, con Argentina las mejores relaciones posibles, pero no olvidarnos de las chanchuras que nos hacen de repente, ¿no? Y estar preparados para eso y poder negociar con cierta dureza para que nos respeten, ¿no? Y eso pasa porque seamos un país muy potente económicamente, muy desarrollado tecnológicamente, con mucha capacidad educacional que nos falta, que eso nos está fallando mucho, y también con las fuerzas más sofisticadas, con tecnologías propias, cada vez más tecnologías propias, pues mucha autonomía, con gran poder naval, aeronaval, submarino, en fin, y capacidades en el ejército, ¿no? Más una fuerza aérea sofisticada y moderna, ¿no? Quizás más grande que la que tenemos. Eso ojalá más grande, ojalá más grande. ¿No? Y involucrar a la juventud en la defensa, involucrarlo en el servicio militar, involucrarnos en la Guardia Nacional, que se puedan desarrollar una carrera en la reserva paralela a sus carreras, los oficiales, no sé, que sean los ingenieros, que sean oficiales, o los abogados, los médicos, y después, no sé, la gente a nivel obrero, que sean soldados, y los técnicos y la gente con mayor capacitación, que pueda ser cabos, sargentos, no sé, suboficiales, y crear una estructura de fuerzas militares, civiles, que puedan ayudar al ejército en caso de emergencia, caso de terremoto, incendio, en fin, y que puedan ayudar al ejército en caso de guerra o en caso de amenazas, ¿no? Con despliegue. O sea, en base a eso, don Daniel, ¿fue un error el haber eliminado el servicio militar obligatorio? Mira, yo no sé si fue un error. Yo mismo fui partidario de probar el eliminarlo. Me acuerdo que en esa época un sobrino mío, Ignacio Walker Prieto, que es hijo de mi hermana, que era diputado en esa época, después llegó a ser senador y canciller, en fin. Él era demócrata cristiano, yo no me entendía mucho con él porque yo no soy demócrata cristiano. Pero cuando él fue, no sé, como diputado, miembro de la Comisión de Defensa, yo tuve algunas reuniones con él y nos pudimos entender, ¿eh? A pesar de las diferencias que él tenía, que era muy contrario al gobierno militar y cosas de ese tipo, ¿no? Así que yo me peleaba bastante con él, pero tratábamos de respetarnos porque éramos familia. Y ahí hablamos mucho de esto. Y yo le dije, mira, en realidad yo tuve la experiencia cuando hice el servicio militar, que la gente que va obligatoria al servicio militar no lo hace muy bien, son siempre resistentes al sistema, no están muy motivados, no les gusta lo militar. En cambio, cuando tú le das la oportunidad a la gente que sí quiere hacer el servicio militar y sí quiere ir voluntario, la gente está feliz, está entusiasta, lo hace mucho mejor, son más despiertos, son más reactivos, en fin. Entonces hay una proporción de los chilenos que en cada generación quiere hacer el servicio militar, y hay que darle la oportunidad a los que quieren. Ahora, más allá de los que quieren, cuando se copan ciertas cantidades, tenemos que tratar de forzar un poquito más allá los que están indiferentes entre hacerlo y no hacerlo, que no están en contra, que podrían hacerlo y que podrían participar, y tratar de dar una oportunidad a la gente que quiere, aunque no sean totalmente voluntarios, que estarían dispuestos, ¿sí? Y hacer un servicio militar atractivo, que es muy importante hacer un servicio militar atractivo. Va por ahí. De mucho entrenamiento, de mucho ejercicio,
que aprendan muchas cosas para la vida, disciplina y cumplimiento del deber y responsabilidad, puntualidad, en fin, que los hace después muy aptos para el trabajo, porque las empresas se pelean a la gente que viene saliendo del servicio militar, o que saben que lo hicieron, porque saben que hay gente más responsable, más puntual, más cumplidora, en fin, se los pelean, ¿no? Hay un tema aquí, porque yo recuerdo que una de las condiciones, por ejemplo, que tenían los romanos para iniciar el cursus honorum, miren a la época que me remonto, era justamente haber servido en las legiones. Era la base para ellos poder recién iniciar el cursus honorum. ¿Qué era el cursus honorum? Era los distintos estamentos de la administración pública del imperio. Tenía que haber servido en las legiones para poder llegar a ser cuestor, por ejemplo. Después de cuestor pasar a pretor, y así sucesivamente, hasta incluso, si las condiciones se le daban, poder llegar a ser cónsul en algún momento determinado de la vida, si es que le tocaba en algún momento. Pero si él no tenía una buena base, no podía iniciar. Eso es la alta dirección. Eso es la alta dirección. Es la alta dirección, pero necesitaba la base de haber servido en las legiones. Era lo habitual, era lo normal. ¿Por qué aquí en Chile no puede ser igual? Digo yo. Claro, somos menos que los romanos. Ciertos privilegios a la gente que ha hecho el servicio militar. Sí. Respecto a los que no lo han hecho, ¿no? Que es muy importante, porque hoy día hay un sector de la sociedad, que son estos mismos sectores que se arrancan cuando hay problemas, sí. Y no les importa Chile. Hay un sector de la sociedad que desprecia a los militares o a la gente que ha hecho el servicio militar, en fin, y que ellos son internacionalistas e internacionales, y les da lo mismo el país. Si las cosas están malas acá, se van para Argentina, y si están mal en Argentina, se van para Brasil o Estados Unidos o Europa, y no tienen un compromiso con el país. Entonces hay que darle un cierto privilegio a la gente que se sacrifica por el país, que se la juega, que hace el servicio militar, que participa en las reservas activas. Eso. O sea, unas reservas o semiactivas, si tú quieres, que junto con su trabajo y su desarrollo profesional participan un fin de semana o en las tardes en reentrenamientos de su pequeña unidad o de su unidad mayor, que tengan, no sé, casilleros con su uniforme, con sus armas, con su munición, para que cada cierto tiempo vayan a los loques, saquen a los casilleros, saquen su candado, saquen su uniforme, se lo pongan con las botas, ¿sí? Y hagan maniobra y ejercicio y tiro con sus compañeros, y que se conozcan en la escuadra o en la sección o en la compañía, que sepan quiénes son sus cabos, sus sargentos, sus oficiales, sus subtenientes, sus capitanes, a nivel de compañía y a nivel de batallón. En fin, eso es muy importante a nivel de todo el país, en cada provincia, en cada región. Eso lo tuvimos con la Guardia Nacional, por eso que Chile ganó todas las guerras del siglo XIX y éramos una potencia, pero lo fuimos perdiendo, lo hemos ido perdiendo. Y entre otras cosas, el ejército, que trataba de capturar para ellos todos los recursos, no querían que se gastaran en la reserva, y un poco porque el ejército le temía a los civiles entrenados, porque en algún momento los civiles amenazaron al ejército cuando el ejército perdió el control. Me acuerdo que la crisis del año 29, que a Chile le afectó el 30, se produjo una caída muy brusca de la economía chilena y la gente sufrió mucho. Y al ejército de repente se le ocurrió empezar a hacer golpes de Estado de izquierda, instaurar regímenes socialistas militares, ¿no? Marmaduke Gros y otros golpes, y hubo varios, ¿no? En esa época surgió una milicia civil, un ejército civil para restaurar el orden y enfrentar al ejército de izquierda que quería instaurar un régimen socialista y desafiar a los socialistas que se militarizaron, andaban en la calle, Salvador Allende vestido uniforme. Sí, señor. O a los nazis de González Formarés, que también formaron un ejército nazi en Chile, que andaban en la calle uniforme, ¿no? También. Y para enfrentar estos extremos se creó una Guardia Nacional, una especie como de milicia republicana, que fue, así se llamó, milicia republicana, la creó don Eulogio Sánchez Errázuri, que después fue, no sé, el que tiene el nombre de la de Motobalaba, Eulogio Sánchez. Bueno, este señor creó la milicia republicana, que se reían porque tenía 1000 hombres el primer año, después el segundo año tenía 15.000 hombres, y
y el ejército tenía 18.000. Pero ya el tercer año la milicia llegó a tener 35.000 hombres. Ya el ejército lo vieron con otra cara. Claro, y el cuarto año llegaron a tener 74.000 hombres. Estamos hablando del año 31, 32, 33, 34. ¿No? Y desfilaban en la Alameda y en todo Chile distintas unidades de la milicia republicana de uniforme, muy disciplinados, porque les metieron mucha disciplina, mucha responsabilidad. Eran apolíticos, ¿eh? Pero querían restaurar la ley, la constitución, el orden, la democracia tradicional. Un poco como la Guardia Nacional que creó en la época de Joaquín Prieto, que lo tengo ahí. Justamente me estaba acordando de eso. Ahí está Joaquín Prieto, ¿no? Sí, sí. O sea, bueno, él creó la Guardia Nacional junto con su ministro Diego Portales, que participó en el segundo periodo de Prieto, Diego Portales. La gente piensa que Diego Portales participó en todo el gobierno de Prieto, no es cierto. No. Diego Portales se fue intendente de Valparaíso durante los primeros 5 años de Prieto y solamente aceptó en el segundo periodo. Después de mucha presión. Acá estar 18 meses de ministro y ahí él enfatizó mucho la perfección de la Guardia Nacional. Sí. Y después lo mataron, ¿no? Lo mataron cuando ya estaba empezando la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Bueno, ese gobierno creó esta Guardia Nacional que ayudó a Chile a ganar todas sus guerras en el siglo XIX, pero además ayudó al orden interno y a la disciplina de la sociedad chilena interna, que fue una fórmula para garantizar la democracia. Y otro factor, ¿no? Porque el orden y la disciplina ayudan a que las democracias se mantengan estables. Cuando hay mucho caos, mucha rebelión, mucha huelga, mucha, no sé, de autodestrucción en la calle, como hemos visto, las democracias tienden a perderse, porque necesariamente se reacciona con algún régimen autoritario que puede hasta terminar una dictadura en serio, no como la de Pinochet, que fue un gobierno de puras elecciones, porque hubo plebiscito 78, plebiscito del 80, plebiscito del 88, plebiscito, elección presidencial 89, o sea, el gobierno de Pinochet siempre le estuvo preguntando al pueblo qué quería. Fue muy democrático, y el gobierno militar tenía mucho apoyo. Y si perdió en el plebiscito del 88 fue por esa máquina mundial montada por Estados Unidos en contra de Pinochet, con recursos externos de George Soros, entre otros, para, no sé, mentir, ¿no? Mentir y crear una imagen contraria al régimen. Y aún así, la izquierda internacional. Un 43% de apoyo. En fin, pero lo que te quiero decir con esto es que se puede instalar una dictadura en serio, no como la de Pinochet, que fue un gobierno en que se dieron muchos grados de libertad. Nunca sentí tanta libertad como en el gobierno militar. Mucho más libertad que ahora. Ahora hay muchas amenazas para la gente que da ciertas opiniones, te bloquean, te censuran, te funan. En esa época no había plena libertad. La oposición, la izquierda, tenía diarios, tenía revistas, participaba en televisión haciendo mucha oposición al régimen y el régimen lo toleraba. Porque no toleraban el terrorismo y contra el terrorismo fueron más firmes los militares. Pero ahí vienen todas estas acusaciones absurdas de hoy, ¿no? Porque el Estado tenía que enfrentar a los terroristas. Era su obligación, no podía no hacerlo. Porque si no lo hacía, se perdía el control. Y si se perdía el control, el país no podía volver a la democracia. Porque fueron los militares los devolvieron la democracia, no fueron los civiles. No fueron los civiles. En fin. Ese fue el cuento, desde principio al fin, que dijeron que ellos recuperaron la democracia. No, señor, la democracia se las entregaron en bandeja de plata, en charola de oro, los militares. Porque si hubiese sido una dictadura, como ellos decían, opresora, ¿ya? Y oblíguenlos a entregar el poder, a ver si pueden. Stroessner estuvo 35 años en el poder y solamente lo pudieron sacar cuando... Entre el año 80 y el 88, Estados Unidos se propuso, excepto el periodo Reagan, pero antes y después se propuso votar a Pinochet. Sí, con Carter. Acuérdense, enmienda Kennedy, Carter. El embajador Kennedy, en la última etapa, no sé, al final la CIA inventó que Chile tenía cianuro en las uvas, ¿no? Para abortar nuestras exportaciones y para afectar realmente la economía de los agricultores, porque los agricultores estaban financiando la campaña de Piji. Entonces, para evitar que salieran muchos recursos para la campaña de Piji, bueno, había que crear estas condiciones de destruir la economía de los agricultores. Y se inventó unas uvas envenenadas que no eran tales, y eso fue una operación de la CIA, ¿no? Las intervenciones de Estados Unidos en contra de la democracia son brutales, y a favor de la izquierda.
Lo mismo que Sí, la reforma agraria, que fue una presión de Estados Unidos para promover una reforma agraria que nos destruyó la economía, que nos completamente. generó hambre, que nos generó falta de alimentos, colas, desnutrición, mortandad infantil. Eso fue la reforma agraria presionada por Estados Unidos, además de la ideología de los demócratas cristianos y los comunistas en Chile, ¿no? Mire, me acaba de dar una idea y aquí me la refrenda Pepe Grillo. Eh, ¿Y si habláramos de la reforma agraria la próxima semana, don Daniel, qué le parece? Bueno, hablemos. Ya, Pero y, aquí tenemos que pensar el futuro de Chile. exacto. Yo lo veo como una potencia aeronaval y científica en el Pacífico, ojalá aliado de Perú, Ecuador, ¿eh? En el Pacífico Sur, y buscando una alianza con México, con Colombia y Estados Unidos y Canadá en el Pacífico Norte, ¿no? Y tratar de ver cómo combinarnos a nivel mundial, incluso con Japón, con Australia, con Corea del Sí, Sur, y negociar con China para proteger la alta mar, más allá de las 200 millas para salvar las biomasas mundiales que te van a dar alimentación futura al mundo y no depredarlas y destruirlas más allá de su capacidad de regeneración, que es lo que así es. estamos corriendo el riesgo ahora con estas masas de flotas chinas que destruyen toda la biomasa, una biomasa que se mueve desde dentro de las 200 millas hacia afuera y vuelve, pero de repente sale las 200 millas, la pescan los chinos y no vuelven, ¿no? Así Entonces, esas es. biomasas hay que tratar de controlar. Nosotros que tenemos que tratar de limpiar el océano, ¿no? En el océano hay ciertos sectores del planeta que están llenos de plástico, llenos de desechos, y la Armada y, no sé, el gobierno y ciertos buques del Estado, y involucrar a las empresas privadas con concesiones, buscar fórmulas de recuperar plásticos del mar en Chile, en Perú, en Ecuador, y promoverlo en el resto de la costa americana, norte y sur, recuperar el mar de los plásticos, ¿eh? Que es un problema muy, muy grave. Y por supuesto que todos los cuidados ecológicos de la costa, pero no exagerar, no frenar los desarrollos, no Por frenar los ejemplo. desarrollos, preocupar, hacer los desarrollos con cuidado ecológico, eso sí. Ahora, yo no creo en el cambio climático, yo creo que el cambio climático son ciclos naturales. Así es. Somos dos. Tenemos que cuidar el aire, en Chile, en Santiago hay que Sí. cuidar el aire, hay que tratar de mejorarlo, a cuidar las aguas. Y los otros proyectos grandes que deberíamos tratar de intentar extraer aguas del sur al norte, La carretera hídrica, sí. carreteras hídricas, y las Sí, carreteras por tubería bajo tierra o las tuberías por la costa del mar, sacando agua de la salida de los ríos cuando ya el agua se usó sí. o no se usó, cuando en la salida del Biobío y tantos otros ríos, captar ahí las aguas, filtrarlas bien, promocionarlas o presionarlas para impulsarlas hacia el norte, por la costa, en tubería, bajo el mar, y llegar, no sé, a las zonas donde falte agua. Así En, es. no sé, el secano costero, regar el secano costero, después irse más al norte y regar el norte, la zona media, la zona norte, la zona eh, más al norte, llegar incluso a Arica, con agua, ¿no? Con agua, o por carreteras hídricas a la cordillera, o por tuberías bajo tierra en la zona central, o por tuberías bajo el mar en la costa. Una combinación de lo que sea óptimo, eso requiere mucho estudio, para hacer una política de reverdecer Chile. Los peruanos lo están haciendo, están adelantados a nosotros, están Sí. transformando Perú en un mundo verde, todas sus zonas desérticas, las están transformando en mundo verde. Y ellos sí han Mire, hecho carreteras hídricas y están muy adelantados, y Perú se está convirtiendo en una economía de acción práctica muy interesante a pesar de las crisis políticas que han pasado. Pero ya reaccionaron, los peruanos están en una buena línea hoy día sí, sí, anticomunista, claro. y el control del narcotráfico, de la delincuencia, igual que Ecuador, eso es muy bueno. Nosotros deberíamos seguir esa línea, reaccionar de repente, acabar con gobiernos como este que nos autodestruyen, y por la vía democrática buscar fórmulas más efectivas para ordenar el país y empezar a invertir en gran escala para desarrollarnos, para crecer, para acabar con la pobreza. Invertir requiere bajar los impuestos Necesariamente. Necesariamente. y deshacer las de burocracia, simplificar el país, deshacer las burocracias, hacerlo Así todo es. por internet, simplificar las burocracias, ¿no? Para que el país sea más eficiente y concentrar los recursos del Estado
en las Fuerzas Armadas, en la justicia, pero no esta justicia. Estos jueces hay que echarlos todos, hay que echar a todos los jueces. Porque los jueces están capturados por el comunismo y el terrorismo y el narco. Así es. Son jueces comunistas. Se dedican a perseguir a las policías, a las Fuerzas Armadas y a meterlos presos por cumplir con su deber. Eso no puede ser, ¿verdad? Hay que deshacer este Poder Judicial, hay que rehacerlo. Y ahí hay una cuestión más drástica. Los abogados que se enredan con sus leyes no se atreven a hacer estas cosas. Porque ¿Cómo era que, cómo era que decía? Yo tengo que mover la telaraña, no puedo romper. Claro. Yo saco la telaraña. Hay una expresión que utilizaba. Hay una expresión que utilizaba el mismo Andrés Bello después de haber terminado los códigos chilenos, el Código Civil, el Código Penal, son creación exclusiva de don Andrés Bello. Después que lo terminó, después que lo revisó, miró lo que había, dijo, ¿saben qué? Hay que utilizar el hacha, hay que cortar un montón de cosas que hay aquí. Fíjate, hay una teoría legal que dice que todos los chilenos deben conocer todas las leyes. Sí. Y eso tenía sentido cuando las leyes eran los 10 mandamientos, ¿no? Sí. O cuando las leyes eran 100. ¿Sí? Pero se dice que hoy día en Chile hay 23.000 leyes. Algunos dicen que son 19.000 porque las otras no están vigentes. 19.000 leyes o 23.000 leyes. Nadie puede saber qué es lo que dicen esas 19.000 leyes. Uno podría pasar toda la vida estudiándolas y aún así no va a llegar a dominarlas. Y la ley dice que tú tienes la obligación de conocer todas las leyes. Y si tú cometes algún error de algo que tú no logras controlar bien porque no lo conoces, te pueden meter preso, te pueden, no sé, cobrar una multa inmensa, te pueden afectar tus recursos. Entonces, hay que simplificar las leyes, hay que desnormalizar, hay que simplificar. Y hay que dedicar la legislación, el Congreso, no solo a hacer más leyes, sino que a ver cómo sacar leyes, cómo hacer tener menos leyes. Leyes más claras, más prácticas. Y dar más libertad, no tanta ley, más libertad. En Chile es un país de lomo de toro, en que tú no puedes circular porque andas saltando todo el día. Sí. Hacer carne aquello de que o la tumba serás de los libres. En realidad somos libres teniendo que cumplir 23.000 normativas, porque eso tiene que sumar, las leyes son como 20.000, 21.000, y las ordenanzas municipales, ¿ya? Y los distintos reglamentos que tienen los distintos estamentos gubernamentales para poder actuar con ellos, esas también son leyes. Hay que hacer una ley que diga que todo puede cambiar en función del objetivo. Exacto. Dirección por objetivo y control por resultado. Exacto. Si alguna ley te impide el objetivo, un objetivo positivo, tú puedes saltarte esa ley y hacer una ley que te pueda saltar la ley. Cuando bueno, sería una solución muy práctica, ¿no? Claro, y es otra ley, ¿no? Pero una ley práctica que te abole gran parte de toda esta burocracia que te frena, que te impide el desarrollo. Fíjate que hay una legislación que te impide hacer, no sé, sistemas para purificar agua desde el mar y llevarla por las cuencas hacia arriba. Y son tantos trámites que los programas mejor evaluados se pueden demorar 6 años. Así es. No hay sequía inminente, la gente requiere el agua de inmediato. Y construir una planta desalinizadora puede tomar 1 año, no más, pero demora 6 años en trámites. Con permisos y cuánta cosa. La famosa permisología que está asfixiando el motor de desarrollo. Proyectos mineros frenados. Dicen que 350.000 miembros de la burocracia estatal, más otros 300.000 que son paralelos, y ahora este gobierno ha metido como 100.000 más, o sea, estamos llegando a como a 700.000 miembros del Estado, y se calcula que en 80.000 son los necesarios, y los otros 620.000 están de más. Grasa. Hay que sacar a esa gente del Estado y en 1 año o 2 darle oportunidades de que ellos hagan inversiones privadas y se metan en algún trabajo, darles recursos si se requiere, poder incluso hasta pagarles 1 año o 2 para que ellos tengan tiempo de adaptarse y buscar trabajo, pagarles pero que salgan. Se les paga el mismo sueldo pero salgan. Y ustedes en 1 año o 2 encuentran trabajo, pero en 1 año o 2 el país se despeja de la burocracia y de esta masa inmensa de burócratas que te frenan el país, ¿no? Que hay en el Estado. Eso por un lado. Bueno, pero multiplicar la Fuerza Armada, yo creo que la Fuerza Armada hay que duplicarla, hay que subirle los sueldos a la Fuerza Armada.
hay que cambiar eso sí el sistema de pensiones, porque el sistema de pensiones no se sustenta. No se sostiene. Hay que mantener el sistema de pensiones para la gente que ya está en las Fuerzas Armadas, pero las nuevas generaciones tienen que meterse un sistema de AFP. Sí. Una inversión de capitalización individual, Sí, claro. aumentándole los sueldos, aumentándole las condiciones de ingreso a ellos y de bienestar, pero con inversión privada individual, ¿no? Que no se tenga que esperar 20 años para tener una pensión, sino que ellos puedan, no sé, si están 11 años en las Fuerzas Armadas, y cuando salgan de las Fuerzas Armadas ya tengan 11 años de inversión en un sistema de capitalización individual, que no lo pierdan. Exacto. Y que puedan trabajar en las Fuerzas Armadas y después en lo civil, con todo lo que han aprendido de las Fuerzas Armadas, que puedan aprovechar los civiles, todas estas tecnologías que hay que desarrollar, no sé, en la Marina, en la Fuerza Aérea, incluso en el Ejército, todas estas tecnologías de los militares, que cada vez se va a exigir más de eso y más sofisticación, que se pueden aprovechar en el mundo civil, además de toda esta, no sé, tendencia militar al orden, a la disciplina, a la responsabilidad, al cumplimiento del deber, a la puntualidad, en fin, que es la característica de las Fuerzas Armadas y que las industrias requieren y demandan brutalmente, ¿no? En fin. Como era, cómo era la, perdón, cómo era la frase sobre esta academia, descansa el futuro, el porvenir del ejército, y sobre este ejército la grandeza de Chile. Fíjense cómo se va haciendo carne, y es Don justamente Bernardo, eso, don Bernardo Higgins, el un momento de pésimo fundar. militar, un político en sus ideas futuristas. Sí, sí, pésimo militar, sí, malísimo, ¿ya? Porque no era militar, de parte. Bueno, Don ¿sabes? Daniel. De la historia de Chile, tú sabes que O'Higgins tiene como el récord, ¿verdad?, de ser quizás el peor militar que ha existido en la historia de Chile, el peor militar. Sí. Y qué curioso y qué contradicción que la escuela militar tenga su nombre, ¿no? Porque está bien que cualquier institución del Estado tenga su nombre, pero que sea la escuela militar, o sea, que tenga su nombre, cuando fue tan mal militar se perdió todas sus batallas, ¿no? Ya, pero Curiosidad. mire, hay una cosa, y esto es lo que decía San Martín, y todo lo que usted dice queda anulado con lo que decía San Martín de él. Bueno no era, inteligente tampoco, decía en el aspecto militar, pero todo eso lo compensaba con una bravura increíble. Él decía que no había conocido un hombre más bravo que él, ¿ya? Sí. Y con eso acallaba todo lo demás. Sí. Un poquito descontrolado. Desde que Sí. mi familia estuvo muy metida con él, ¿eh? Muy Ya. metida con él. Mi abuelo decía que los prietos habíamos inventado a O'Higgins. Y decía, pero abuelo, ¿qué me está diciendo? Y decía, no, nosotros le pusimos su nombre, porque él llegó a Chile como Bernardo Riquelme. ¿Ya? Y José Antonio Prieto Vial, curiosamente se llamaba Prieto Vial, que es un pariente muy lejano mío, hermano del presidente Prieto, en fin. Curiosamente, él hizo las gestiones legales para cambiarle el nombre de Bernardo Riquelme a Bernardo Higgins. Bernardo Higgins. Y después le hizo las gestiones para heredar la hacienda Las Canteras, que era de su padre. Su padre era el marqués de Osorno, el barón de Palenari, era virrey del Perú, un hombre, quizá el hombre más importante de Sudamérica, era el papá de Bernardo Higgins. Bueno, y él le consiguió la enorme hacienda que el virrey del Perú tenía en Chile, en la Concepción, que se llamaba Las Canteras. Sí. Cuando Bernardo Riquelme pasó a llamarse Bernardo Higgins y dueño de Las Canteras, pasó a ser uno de los hombres más ricos de Chile y más ricos del sur. Y el que le consiguió esto fue su abogado, José Antonio Prieto Vial, que trabajaba en el bufete de Martínez de Rosa. Martínez de Rosa había sido muy amigo de su papá. Bueno, y los Prietos ayudaron a don Bernardo O'Higgins, ahora dueño de Las Canteras, a organizar su famoso regimiento Milicias del Laja. Por eso que los Prietos eran muy cerca a O'Higgins, ¿eh? Y lo conocían muy bien. Por eso que muchos piensan que los Prietos eran o'higginistas. Y efectivamente, los Prietos habían invitado a O'Higgins durante mucho tiempo, antes de la independencia, a sus famosas reuniones secretas de los duendes que organizaba don Ángel, ¿eh? Y algunos historiadores piensan que las reuniones de los duendes las organizaba José Antonio Prieto Vial, el abogado, pero las organizaba don Ángel, el mayor. Y después a su hermano abogado, cuando don Ángel se dedicó a otras cosas. Y don José Antonio siguió con los duendes. Pero esas reuniones secretas, don Bernardo Riquelme, todavía no se llamaba Bernardo Higgins, hablaba de Francisco Miranda, del proyecto de la independencia hispanoamericana. Oye, te voy a tener que interrumpir porque tengo un llamado. No, estamos
estamos ya en el tiempo, don Daniel. Creo que esto va a quedar para la próxima semana, porque está interesantísimo. Me deja contestar la puerta porque si no, tengo una gente que está llegando y yo tengo que recibirlo. Ya, entonces así usted hace sus cosas tranquilamente, lo liberamos de sus obligaciones. Muchísimas, oiga, entretenidísimo. Gracias por compartir con nosotros cada semana cosas tan interesantes como esta. Siempre es un agrado. Don Daniel, agradecido. Sácame para irme. Listo. Un Está abrazo. muy bien. Gracias. Chao.